Morir dignamente. Morir con dignidad o el derecho a una muerte digna es un tema en la humanización de la medicina. Ha despertado extensas discusiones y existen perspectivas muy diferentes. Para algunos, por ejemplo, es el suicidio asistido o la eutanasia. Para otros se trata de la posibilidad de morir sin dolor y reconciliado consigo mismo y con los demás. Morir con dignidad es un acto humano que se asume de acuerdo con la visión metafísica y religiosa de cada uno. Para algunos es sinónimo del derecho a disponer de la propia vida. Se basan en el principio de la autonomía, siendo así la posibilidad de morir sin dolor, con serenidad y acompañado. Cada ser humano tiene su opinión y su perspectiva propia y se respetan, teniendo en cuenta la diversidad de religiones y creencias que cada uno posea. El primer paso para lograr una muerte digna está en el retorno a la herramienta más efectiva y antigua de la medicina, que nos lleva a la comunicación, comunicar el deseo del término de la vida entre el paciente y los médicos. Asimismo, es obligación del personal médico hacer entender la situación y las posibles consecuencias en el camino que se elija. Los objetivos principales sería alcanzar un escenario adecuado para la muerte digna, por un lado, y por el otro es favorecer y respetar las decisiones de cada paciente y de sus familiares, hablando previamente de la información que se habló anteriormente. Respetando de esta manera la autonomía del paciente, con deseos de un buen morir. Lo anterior visto a diferencia del asesinato. Motivado por un sentimiento de piedad e inspirado en las condiciones de salud de la víctima, esto es una situación en la que prácticamente es un homicidio simple y no existe consentimiento del enfermo, siendo así totalmente diferente al concepto de morir dignamente. El homicidio por piedad está catalogado como un delito en Colombia. Al actuar por piedad se asocia a un grado de culpabilidad menor. Es importante ser claros en que el homicidio por piedad no es de ninguna manera eutanasia. Después de todo esto, vamos a hablar de la situación legal actual de la eutanasia en Colombia. Existe un paso a paso para diligenciar la documentación voluntaria anticipada del paciente que será puesta en la historia clínica. La eutanasia en Colombia es un derecho bajo ciertos reglamentos establecidos. Todo esto se ordena por medio del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que la inacción o el desinterés del Congreso colombiano no pueden poner en riesgo el ejercicio del derecho fundamental. Se han aplicado aproximadamente 178 eutanasias de manera legal, siguiendo todos los trámites y las formalidades en Colombia actualmente. Estas 178 eutanasias se han practicado de manera legal a las personas que han manifestado su consentimiento libre, informado e inequívoco de morir, y también cuando las personas tengan una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, que sea debidamente diagnosticada. En conclusión, se puede decir que en Colombia la regulación actual establece que una persona que padezca una enfermedad grave e incurable, que le genere dolores insoportables y que manifieste su consentimiento puede recibir ayuda para morir por parte de un profesional de la medicina. Esto gracias a la última sentencia de 2021 de la Corte Constitucional C233. Suicidio asistido y las implicaciones de la eutanasia. Podemos decir que el suicidio asistido es un proceso en el cual el individuo recibe ayuda para terminar con su propia vida. Generalmente lo realiza un profesional. El suicidio asistido, el individuo toma activamente la acción final para tomar fin
mientras que en la eutanasia otra persona, generalmente el médico, administra directamente el medicamento que es pues letal. Es legal. En algunos estados han legalizado el suicidio asistido bajo ciertas condiciones y regulaciones estrictas. Estas condiciones suelen incluir la presencia de una enfermedad terminal y una enfermedad crónica grave, el consentimiento informado del paciente y la evolución médico para determinar que el paciente tenga la capacidad de tomar este tipo de decisión. En la parte ética, podemos decir que el suicidio asistido sigue siendo un tema altamente debido en la ética médica, moral y legal. Muchos argumentan a favor de la autonomía del paciente y el alivio del sufrimiento, mientras que otros argumentan que es un posible abuso y la protección de las personas vulnerables y las implicaciones éticos, sociales y emocionales. Las implicaciones biomédicas de la eutanasia son complejas y tienen ramificaciones tanto éticas como prácticas en la medicina. Dentro de esta tenemos la ética médica y la autonomía del paciente, tenemos los cuidados paliativos, la evolución del sufrimiento, el consentimiento informado, los efectos de la relación médico-paciente y también tenemos, que es una parte muy importante, la legislación y todo su ente que la regula. Tipos de eutanasia. Eutanasia activa implica la administración de sustancias para poner fin a la vida del paciente, a menudo a solicitud del paciente o de un representante legal. Eutanasia pasiva consiste en abstenerse de proporcionar o retirar tratamiento médico que prolongue la vida de un paciente terminal, permitiendo así su muerte natural. Eutanasia voluntaria se realiza con el pleno consentimiento del paciente, quien solicita explícitamente la interrupción de su vida debido a su enfermedad terminal o sufrimiento insoportable. Eutanasia involuntaria ocurre cuando se pone fin a la vida de un paciente sin su consentimiento explícito, a menudo debido a la imposibilidad de comunicarse o decidir por sí mismo. Eutanasia no voluntaria se realiza sin el consentimiento explícito del paciente, pero en base a lo que se cree que sería su deseo si pudiera expresarse, como en casos de pacientes en estado vegetativo persistente. Concepto de eutanasia. Es la acción deliberada de poner fin a la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o se encuentra en un estado de sufrimiento extremo, con el objetivo de aliviar su dolor y sufrimiento. Este acto puede llevar a cabo mediante la administración de sustancias letales o la suspensión de tratamientos médicos prolongados artificialmente la vida del paciente. La eutanasia plantea importantes cuestiones éticas, morales y legales sobre el derecho a morir con dignidad, la autonomía del paciente y el papel de los profesionales de la salud en el manejo de sufrimiento terminal.